buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 1. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate o Nanoa. Comienzos. Prólogo, comienza en Strikers. Los Logia, objetos mágicos de tremendo poder. Son los legados de civilizaciones perdidas, y la mayoría consiste en la cultura de la antigua Belka, el mundo natal perdido de la civilización mágica. Se desconocía su estado actual, las coordenadas no se podían obtener o descubrir a través de los efectos de una dislocación dimensional. Independientemente, los Logia, cuando se deja en las manos equivocadas, puede provocar tragedias interminables, por lo que deben protegerse y contenerse a toda costa. Este era el aspecto principal de la Oficina de Administración del Espacio-Tiempo, una fuerza de seguridad interdimensional formada por la unión de varios mundos. Por eso, mientras Shirou miraba la joya azul que apareció en el espacio frente a él, realmente debería haberla dejado donde estaba. Sin embargo, cuando notó que tenía el efecto de corromper la vida silvestre local y convertirlos en monstruos, no pudo dejarlo solo. Peor aún, la gran cantidad de poder mágico que podía sentir de la joya era impactante. Frunció el ceño mientras jugueteaba con la joya en su mano, inspeccionándola de cerca. Se rascó la cabeza. De todos modos, nunca fue bueno con este tipo de cosas y, como tal, probablemente sería mejor si le preguntaba a alguien más. Colocándolo con cuidado en su bolsa de almacenamiento, se sentó y comenzó a caminar de regreso. Atrás quedaron las ruinas de un campo de batalla. Uno cuyas cicatrices excavaron enormes cráteres y grietas en toda el área. Era una zona de guerra, y él era el hombre solitario que caminaba sobre ella, sin darse cuenta de la grieta que se formó en el espacio horas después de su partida. Ni la mujer que salió de ella. Miró el área alrededor, su expresión solemne. Las letras Safa estaban bordadas en el uniforme de cuello blanco que vestía, y se tomó un momento para alisar las arrugas de su falda azul al llegar. Inhaló, luego exhaló, frunciendo el ceño al momento siguiente. Justo lo que pasó aquí. Esto es tierra, ¿no es así? Porque parece que se usó magia aquí. Murmuró para sí misma. La Tierra fue incluida en numerosos mundos de la Oficina de Administración del Espacio-Tiempo, solo que no se suponía que tuviera presencia de magia. Solo unos pocos humanos selectos tenían esa habilidad, y obligó a la Oficina de Administración del Espacio-Tiempo a actuar con discreción para no revelar la presencia de la magia a la gente común. La mujer negó con la cabeza y preparó su bastón. Vamos, corazón naciente. Tenía una misión que completar y una semilla de joya robada que recuperar. Descanso. Muy bien, ese es el comienzo de este nuevo crossover. Al leer parte de la información de la Wikipedia de Nanoa, rápidamente me di cuenta de que hay mucho que puedo hacer con esto. Tanto Fate como Nanoa tienen el concepto de los magos y la tierra. Este prólogo es la base de partida, y no lo hice demasiado específico en caso de que necesite revisar algunas cosas en el futuro, debido a mi falta de conocimiento en este fandom en la actualidad. Tengo algo en mente en este momento, pero primero tengo que leer un poco más, y tal vez hacer un atracón del programa, espero que sea bueno. Después de todo, no quiero pegarme un tiro en el pie. Capítulo 2. Su nombre era Nanoa Takamichi, tenía 19 años y era miembro de un grupo de entrenamiento de combate táctico de la Oficina Administrativa del Espacio-Tiempo. La Oficina Administrativa del Espacio-Tiempo era una fuerza de seguridad interdimensional encargada de la protección de varios mundos paralelos. Era de organización militarista y Nanoa podría ser considerada uno de sus miembros más definitorios cuya capacidad mágica había alcanzado el grado S. Sin embargo, en asignaciones fuera de la Oficina Administrativa del Espacio-Tiempo, se estableció un limitador para mantener su capacidad mágica en un doble estándar. Se hizo como una medida de seguridad, debido a lo dañina que podía ser la magia en mundos paralelos donde no existía la existencia de la magia. La Tierra, el mundo natal de Nanoa, fue uno de esos casos. Con una población de miles de millones, se decía que la existencia de la magia solo se encontraba en menos de un puñado de individuos. Resultaría que Nanoa había sido incluida en ese puñado de personas desde que era una niña.
en cuyo caso, había sido reclutada por la oficina administrativa después de los eventos de Hewelset y los Logia en sus años de adolescencia. El buró administrativo había detectado una perturbación mágica en el mundo sin magia de la Tierra. Allí, se asumió que un remanente de semilla de joya o una semilla de joya robada se había dejado atrás en el incidente pasado. Hewelsets eran cristales con forma de gema que poseían un tremendo poder mágico que podía alimentar los hechizos de las máquinas de destrucción a gran escala. Alternativamente, si se quedan atrás en el medio ambiente, podrían generar monstruos a partir de la contaminación mágica. En un mundo como la Tierra que estaba mal equipado para hacer frente a tales peligros, Nanoa había sido enviada para intervenir. Como la Tierra era su mundo natal, tenía aún más razones para resolver el problema. Nanoa miró el lugar en el mapa donde se suponía que su transportador interespacial la había depositado. Un punto rosa indicaba su ubicación dentro de una pequeña pantalla montada sobre su muñeca. Su ubicación actual estaba en algún lugar dentro de Europa del Este, justo al lado de las fronteras de Alemania. Por supuesto, estaba configurado para alejarla de cualquier ciudad poblada, para evitar cualquier atención no deseada, pero esa era la menor de sus preocupaciones. Edificios dañados, cuerpos fríos, muerte, ruina. La expresión de Nanoa se endureció mientras más exploraba el área. Se suponía que solo había sido un pequeño pueblo rural con una población de menos de 500 habitantes, pero ahora mismo no podía ver a nadie con vida. Hizo una pausa por un momento e intentó enviar un mensaje a la oficina administrativa del espacio-tiempo. Sin embargo, su dispositivo de transmisión parecía atascado y solo estaba reproduciendo estática de radio. De todos modos, intentaría dejar un mensaje. Informe de Nanoa, habló secamente como lo exige el protocolo. Los efectos de la emergencia mágica en la Tierra parecen mostrar signos de una reacción violenta de Hewelset. Enemigo desconocido, bajas actuales, comenzó a contar los cadáveres que podía ver en su vista. Alrededor de 100 o más. Comenzando operaciones. No podía permitir que más personas murieran. No era tan joven como antes. La muerte era algo con lo que se había visto obligada a poder enfrentarse, pero no había manera de que pudiera mantener la calma. Nadie merecía simplemente morir. No estaba bien. Nanoa hizo una pausa para examinar uno de los cuerpos fallecidos. Estaba destrozado en varios lugares como si lo hubieran mordido animales, pero en otros lugares, como el cuello, parecía como si lo hubieran cortado. Eso no fue obra de un animal o monstruo, sino de un humano. Muertes similares por decapitación prevalecían en el área a su alrededor. Algunos de los cuerpos estaban grises, sus labios azulados, pero otros aún estaban bastante frescos. El perpetrador no pudo haber llegado muy lejos, más o menos un par de horas. Nanoa se puso de pie, sus ojos se entrecerraron en la distancia. No importa a quién persiguiera en este momento, lógicamente hablando, no había forma de que no pudiera alcanzarlo. Para empezar, el enemigo no tenía idea de que él o ella estaban siendo atacados, lo que significa que no tendrían cuidado de cubrir sus huellas. Empezó a correr, siguiendo un rastro de destrucción y ruina. Otra razón por la que Nanoa sabía que la alcanzaría era el simple hecho de que estaba siguiendo un camino guiado. En términos de ciclismo o cualquier otro evento, el que estaba al frente de una carrera siempre se llevaba la peor parte de la resistencia. En otros términos, si uno estaba atravesando una jungla, el progreso del individuo líder cortando enredaderas sería más lento que el de los que se movían detrás de él. Ella era la perseguidora y su objetivo la presa. Después de años de entrenamiento, su cuerpo se había acostumbrado hacía mucho tiempo a los esfuerzos físicos extenuantes. El hecho de que el área estuviera desprovista de vida solo la ayudó a cerrar la distancia más rápido debido al aumento de su magia. Saltaba de izquierda a derecha, sus zancadas superaban los 5 metros, y su velocidad igualaba la de la mayoría de los vehículos estándar. Su largo cabello castaño atado en una cola de caballo lateral en su cabeza, se sacudió violentamente hacia atrás con el viento. El escenario cambió rápidamente de la aldea rural diezmada a una ciudad más poblada. Nanoa frunció los labios, animándose a acelerar el paso. Los cadáveres que bordeaban el camino hacia adelante solo estaban creciendo en número, y muy pronto, ella llegaría a una ciudad.
La cantidad de destrucción que quienquiera que estuviera atacando a estas personas podría causar en una zona más poblada no pasó desapercibida para Nanoa. Más rápido, una luz opaca brillaba desde su equipo mágico conocido como Rising Heart, que tenía habilidades ofensivas y de apoyo. En este caso, un brillo de magia blanca transparente creó una película alrededor de su cuerpo y la impulsó hacia adelante al doble de su velocidad actual. Llegó al área de la ciudad en solo un par de minutos antes de trasladarse a un edificio alto para tener un mejor punto de vista. Gente. Finalmente pudo ver a la gente. En medio de su visión, podía ver multitudes de civiles caminando sin rumbo fijo por las calles abiertas. Algo en ellos estaba apagado. Nadie hablaba entre sí, y el olor a carne podrida era el único olor que impregnaba el aire en lugar de la gasolina o los productos industriales. Nanoa escaneó la ciudad y vaciló por un momento cuando notó que la gente se escondía dentro de los edificios, aparentemente temerosos de salir y llamar la atención. Sin embargo, ese no podía ser el caso. Tal vez habían visto al hombre responsable de todos los asesinatos que ella había visto y estaban escondidos en las habitaciones de su apartamento completamente aterrorizados. Era un caso más probable. Después de todo, Nanoa sabía que la magia no existía en niveles altos en la Tierra. Suponiendo que todos los que actuaban de forma rara en las calles estaban siendo afectados por la magia, ¿por qué no podía sentir el uso de una semilla de joya que, según la teoría, había permanecido en la Tierra? La magia emitida al usar uno se podía discernir claramente con solo probar la frecuencia del maná presente en el aire. Entonces, si no era magia, ¿qué estaba pasando? No podía entender la situación, pero tal vez se estaba usando algún tipo de hechizo mágico que nunca antes había visto. En cualquier caso, su prioridad era encontrar al responsable de lo que podía ver claramente que era un genocidio masivo. Rising Heart cambió al modo de disparo, el dispositivo con forma de corazón, similar a un bastón que desarrolla dos puntas para la estabilidad y se abre a un elegante hocico. Nanoa se instaló justo al borde del edificio y comenzó a inspeccionar la ciudad a través de su alcance mejorado mágicamente. Como veterana de numerosos incidentes relacionados con la magia, se daría cuenta de inmediato si algo merecía su atención y reaccionaría en consecuencia. Un monitor similar a un rastreo brilló en su mirada, buscando cualquier signo de actividad. Parpadeó en rojo momentos después, lo que indicaba el uso de energía mágica. Lo único que se le ocurrió a Nanoa, que tendría una energía mágica lo suficientemente grande como para ser detectada en el área, fue un solo objeto: la semilla de la joya. Nanoa rápidamente desvió su puntería para mirar justo pasando el callejón de dos edificios aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de ella. Ahí, ella finalmente lo vio. Había un hombre con el pelo corto y pelirrojo que se estrechaba cerca de la parte superior y vestía un resistente chaleco de combate negro con pantalones a juego. En sus manos había dos espadas, una de un blanco pálido y la otra de un oscuro profundo. Era alto, mucho más alto que ella con diferencia, con un par de ojos color caoba que parecían sobresalir a pesar de la distancia. Eran penetrantes en su claridad. Sin embargo, ella no podía perdonarlos. ¿Cómo podían verse tan libres de culpa o remordimiento mientras asesinaban a otros? Las espadas de blanco y negro cortaron la carne de los ciudadanos y cortaron cabezas con una eficiencia mejor que cualquier bala. Las extremidades fueron arrancadas de sus articulaciones, cortadas por bordes afilados que golpeaban una y otra vez con poca pausa. Fue difícil de ver. La gente que rodeaba al hombre en una inútil resistencia para atacarlo estaba muriendo en masa, pero de alguna manera la gente había olvidado sus miedos y se había lanzado al peligro de todos modos. Desde cierta perspectiva, pudo haber sido admirable, pero lo que Nanoa estaba viendo era básicamente un suicidio. La sangre se arqueó en el aire, salpicando el suelo en grumos rojos como manchas. No más. Podía imaginar gritos desgarradores resonando mientras el ruido sordo de cabezas rodando enviaba escalofríos por su espalda. No más. No importaba lo extraño que parecían estar actuando los ciudadanos, el hombre los estaba matando sin dudarlo. No podía permitir que este asesino continuara por más tiempo. Levantando el corazón, su magia se hinchó desde dentro de ella, convergiendo en un punto sobre el cañón de su arma cuando un círculo mágico rosa se manifestó debajo de ella. Divino Booster.
Una de las habilidades más competentes de Nanoha. Un hechizo de bombardeo a larga distancia con daño explosivo y capacidad para perforar barreras. Junto con sus reservas mágicas, fácilmente podría arrasar una ciudad basándose en el control de su producción. Además, sus aliados siempre la habían criticado cuando se trataba de este cierto hechizo con una sola frase descriptiva. Mucho poder. Casi nada de lo que filma con esto podría sobrevivir intacto, y no planeaba hacer ninguna excepción. El único inconveniente era el tiempo de carga, pero podía disparar más rápido con menos potencia, pero el daño se reduciría. Ella entrecerró los ojos, reduciendo el poder, minimizando el radio explosivo. El círculo mágico a su alrededor se atenuó. Había demasiada gente amontonada alrededor del hombre. La precisión lo era todo. Una pequeña bola se formó en el centro de su objetivo, no más grande que una moneda de 10 centavos, pero lo suficientemente densa como para atravesar incluso las barreras más fuertes. Su dedo cayó sobre el gatillo, su vista se fijó en la forma del hombre. Él no se había fijado en ella. La distancia era demasiado grande. Sin embargo, porque se sentía como si la estuvieran mirando fijamente. Ella sacudió su cabeza. Ahora no era el momento para ninguna vacilación. Fuego. El retroceso la obligó a retroceder, pero había disparado su arma las suficientes veces para permanecer enfocada en su objetivo. Desde el momento en que disparó y apretó el gatillo, la bala mágica atravesó el aire y cruzó la distancia en un instante. Sin embargo, justo antes de la colisión con el objetivo, sucedió algo que Nanoha no pudo discernir. Un destello de luz, el sonido de metal chirriando contra metal. Nanoha se vio obligada a protegerse los ojos del brillo. Cuando miró hacia atrás, en lugar de un objetivo derribado, el hombre todavía estaba de pie mientras sangraba por una herida punzante en su pierna. Su boca se secó por la incredulidad. Su Divine Booster se había debilitado para reducir la propagación de su explosión, pero aún era considerablemente poderoso. Solo algo como un Lost Logia debería haber sido capaz de resistirlo, pero por el humo que aún salía de las espadas del hombre, desvió el disparo en el último momento y mitigó el impacto de alguna manera. ¿Qué tipo de armas eran esas? No importaba ahora. Al ver una oportunidad, los ciudadanos enfurecidos de la ciudad se lanzaron directamente hacia el hombre que se vio obligado a retirarse rápidamente. Entró en un edificio y rápidamente cerró la puerta detrás de él. Maldición. Ella lo perdió de vista. Nanoha se aumentó a sí misma con poder mágico y saltó directamente al lugar a 2 kilómetros de distancia, usando Rising Earth como trampolín y cambiándolo al modo de vuelo. Pronto aterrizó en la parte superior del edificio donde el hombre se estaba refugiando, pero vaciló rápidamente antes de que pudiera siquiera intentar entrar al edificio y detener a su enemigo. ¿Qué demonios está pasando? Desde la distancia, los ciudadanos parecían ser personas normales, y todavía lo eran, pero no. ¡Ayuda! Duele. Nanoha reaccionó rápido y disparó sin pensar. Sin embargo, el ciudadano al que le disparó en el estómago actuó como si nada hubiera pasado. La garganta de una mujer fue mordida directamente mientras continuaba gritando pidiendo ayuda. Sin embargo, su grito solo atrajo a más ciudadanos enloquecidos para atacarla y darse un festín con su carne. Los ojos de Nanoha se dilataron, la palidez de su piel palideció mientras retrocedía y tropezaba con sus pies, aterrizando sobre su trasero. Estas cosas no eran humanas. O tal vez lo eran antes, pero ya no. Nanoha había visto muchas cosas en su vida, pero ver a una mujer ser despedazada y devorada viva fue la primera vez. No eran personas, eran monstruos. Sintió que su cuerpo se debilitaba, pero su entrenamiento entró en acción y la obligó a mantener la calma. Ella tomó aire, su pecho subía y bajaba antes de que su respiración se estabilizara. Colocando sus manos debajo de ella, empujó sus palmas y se puso de pie. Había demasiadas cosas sucediendo en este momento de las que ella no tenía idea. Esto era la Tierra. Esta era definitivamente su tierra, pero nunca antes había visto o oído algo así. Tenía que ser obra de la magia. Esa fue la única explicación que se le ocurrió. Sus manos temblaban, un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de la gravedad de la situación. Estos monstruos no estaban solo aquí, pero si su punto de vista anterior era algo por lo que pasar, ocupaban casi toda la ciudad. ¿Cuántas personas se habían visto afectadas?
Era difícil para ella incluso imaginárselo. ¿Era esto realmente obra de la semilla de la joya? No había forma de que alguna vez tuviera este tipo de función. Ella frunció los labios, sus cejas se juntaron antes de que su expresión cayera. La mujer que acababa de gritar pidiendo ayuda, cuyas extremidades habían sido arrancadas y esparcidas por el suelo, de repente se puso de pie con las piernas a medio comer. A diferencia de antes, la piel de la mujer se había vuelto gris y no había vida en sus ojos. Se unió al resto de los no muertos. Nanoa tragó saliva antes de mirar hacia la entrada del techo de la casa a la que intentaba entrar. Si los monstruos que vio frente a ella eran lo que ella consideraba ciudadanos, ¿qué significaba eso para la persona a la que había disparado? ¡Oh Dios! Se sentía enferma, la culpa la carcomía por dentro, pero no podía huir del problema. Se calmó y pronto entró en el edificio para buscar al hombre que estaba dentro. No le tomó mucho tiempo localizar al hombre. Simplemente siguió las manchas de sangre en el suelo hasta que entró en una habitación con poca luz iluminada solo por la luz de una ventana debajo de la cual estaba sentado el hombre. Él estaba justo allí, mirándola con una mirada inquebrantable, sus ojos oscuros, casi cansados como si hubiera estado caminando por el infierno. Una mano fue presionada contra su pierna para sofocar el sangrado en su muslo izquierdo. Si estabas tratando de matarme, deberías haber apuntado más alto. El hombre casi sonaba cínico a pesar de hablar de su propia vida. Aún así, había una persistencia y determinación en su mirada que de ninguna manera se parecía a nada que un asesino homicida debería haber poseído. Lo siento, Nanoa no tuvo otras palabras para expresar su remordimiento más que una disculpa con la cabeza gacha. El hombre la miró de arriba abajo, antes de relajar su expresión. Está bien. No eres el primer mago que ha intentado matar al segundo asesino de magos, gruñó el hombre mientras intentaba mantener una posición erguida. De acuerdo, probablemente eras el más cercano. No esperaba un ataque a más de 2 kilómetros de distancia. La tez de Nanoa palideció aún más. Lo siento, repitió Nanoa de nuevo, los términos que el hombre había usado se le pasaron por alto por completo en su nerviosismo. Yo realmente no lo sabía. Yo pensé que estabas matando gente. El hombre suspiró con cansancio. Está bien. Si estás hablando de la gente, traté de salvar a tantos como pude, pero esta ciudad está acabada como la ciudad anterior. Nanoa se quedó en silencio mientras el hombre hablaba, pero finalmente ya no pudo quedarse callada. ¿Qué son esas cosas? Ella preguntó suavemente. El hombre parecía como si ya supiera a lo que se enfrentaban. Ghouls, dijo el hombre secamente. Son lo que queda de un ser humano después de que un apóstol muerto se alimenta de su sangre. ¿Apóstol muerto? Nanoa parpadeó al hombre cuando escuchó el término desconocido. El hombre la miró extrañado por un momento antes de negar con la cabeza. Evidentemente, este no era el momento de explicar nada demasiado a fondo. No hay tiempo. Solo sé que si alguno de los ghouls afuera muerde a cualquier humano normal, la cantidad de ghouls se extenderá como una enfermedad. El hombre se puso de pie y cojeó hasta una ventana diferente en el lado opuesto de la habitación. Estaba tratando de impedirles llegar al aeropuerto en el lado oeste de la ciudad, pero ahora he fallado. Si alguno de ellos logra abordar un avión y salir del país hacia una ciudad poblada, pueden imaginar el resultado. Para ti. Los ojos de Nanoa se entrecerraron. No podía permitir que tal cosa sucediera. Al observar al hombre frente a ella, Nanoa pudo sentir su sinceridad y deseo de ayudar a los demás. Recordar que le había disparado a un hombre así por un malentendido la dejó interiormente amargada consigo misma. Había pensado que había madurado en sus años en la oficina administrativa del espacio-tiempo, pero parecía que había estado demasiado engreída. ¿Hay alguna forma de detenerlos? El hombre miró a Nanoa y la evaluó mientras su mirada se detenía en Raíz Ineart. Apunta a la cabeza, pronto aconsejó el hombre. No puedo quedarme aquí mucho más tiempo. Si no podemos evitar que lleguen al aeropuerto, al menos tenemos que destruir los aviones, mientras los otros enforcers aseguran el perímetro. La sangre brotaba de la pierna del hombre, algo que Nanoa no dejó de notar. No puedes irte en tu condición, dijo preocupada. El hombre permaneció decidido. Su mirada firme. Tengo que salvar a tantos como pueda. El hombre no estaba mintiendo. Nanoa se dio cuenta por la preocupación en su rostro.
El hombre no tenía la intención de rendirse a pesar del peligro para sí mismo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo había estado luchando contra estos demonios? El hombre parecía exhausto. Estaba jadeando, sus manos temblaban y sus ropas estaban muy desgarradas. Necesitas descansar, no pudo evitar tratar de disuadirlo. Si saliera ahora, ¿qué podría ser él, un humano normal, contra esos ghouls en tal condición? La magia puede ayudar, pero encontrarse con un humano que podría usar magia en la Tierra era lo mismo que buscar una aguja en un montón de heno. Era improbable. El hombre sacudió su cabeza. Puedo parecer exhausto, pero eso es solo físicamente. Todavía me quedan algunos trucos bajo la manga, pero esta lesión tardará un tiempo en sanar. Nanoa trató de ver la gravedad de las heridas del hombre, pero se resistió cuando vio que la piel se reparaba notablemente a un ritmo lento. Te dije que tenías algunos trucos, el hombre sonrió irónicamente. Ahora, si ya no estás tratando de matarme, tengo que prepararme para irme al aeropuerto. Nanoa abrió y cerró la boca, pero se dio cuenta de que nada de lo que dijera convencería al hombre de rendirse. En cuyo caso, rápidamente tomó una decisión. Te ayudaré, afirmó. Sanando o no, el hombre no parecía estar en condiciones de pelear todo el camino hasta el aeropuerto. El hombre consideró sus palabras, pero finalmente tomó una decisión después de recordar la herida que se había hecho en la pierna. Bien. Si tienes algo lo suficientemente fuerte, me gustaría que dispares a los aviones. Nanoa asintió. Tenía la capacidad de hacer lo que el hombre le pedía. Sin embargo, al momento siguiente, el hombre se rascó la nuca. Lo siento, esto puede ser un poco repentino, pero ahora que me estás ayudando, ¿hay alguna forma de que me lleves allí? No podré moverme lo suficientemente rápido mientras mi pierna sana. Rising the Art, gritó Nanoa. Su arma cambió a una forma más plana mientras flotaba en el aire. Puedes montar en esto. El hombre miró fijamente su arma por un momento, antes de simplemente asentir con la cabeza y caminar para sentarse encima. Vamos. No tenemos tiempo que perder, dijo. Cierto, pero incluso si derribo los aviones, ¿qué planeas hacer exactamente? Nanoa frunció los labios. ¿No es más seguro si te dejo aquí y lo hago por mi cuenta? Te dije que tengo mis métodos. Solo confía en mí en esto. El hombre la miró con seriedad, haciendo que una parte de ella se sintiera cohibida. No ayudaba que él pareciera similar a ella en edad. Bien, cedió ella mientras desviaba la mirada principalmente por culpa. Cuando se enfrentó a la realidad de que había tratado de matar a alguien tan desinteresado, no había forma de que pudiera encontrar su mirada con una cara seria. Vamos. Capítulo 3. Hablando honestamente, ella realmente ya no sabía lo que estaba pasando. Sus ojos seguían mirando las calles llenas de cadáveres camino a la terminal del aeropuerto y de repente sintió ganas de vomitar. Lo que estaba viendo era enfermizo. ¿Qué tipo de persona haría algo así? No sabía, ni quería realmente entender por qué. Si algo estaba mal, entonces estaba mal, y así es como debería ser la vida. ¿Qué tan lejos está el aeropuerto?, preguntó mientras maniobraba sobre los edificios bajos. Las calles estaban demasiado llenas de ghouls, y no había garantía de que llegarían al aeropuerto a tiempo si tomaban las calles abiertas. El hombre con el que estaba hablando estaba sentado en la parte superior de Rising the Art, que flotaba justo a su lado. En lugar de hablar con ella de inmediato, la atención del hombre se centró en su arma, por lo que realmente no podía culparlo. Probablemente era la primera vez que veía un arma tan mágica que definitivamente no pudo evitar sentir curiosidad. Se llama Rising the Art, dijo el nombre casualmente, después de que el hombre no respondiera a su pregunta anterior. Él se encogió de hombros después de escuchar el nombre, pero sonaba sospechoso como si el hombre hubiera dicho ya lo sé en respuesta, pero ella lo atribuyó al estrés de la situación. Por lo menos, ahora volvía a tener la atención del hombre. Entonces, ¿qué tan lejos está el aeropuerto? Ella repitió. A un par de millas más de aquí, respondió secamente. Actualmente está escondido detrás de los edificios de gran altura, pero podremos verlo después de pasar los próximos edificios. El hombre escudriñó el horizonte antes de echar hacia atrás un par de mechones de su cabello castaño rojizo y fruncir el ceño. Ella podía entender por qué. En todo el tiempo que los dos habían pasado viajando, no se habían encontrado con una sola persona que necesitara ayuda.
Esto significaba decir que toda la ciudad ya estaba invadida. En el peor de los casos, no habría sobrevivientes. El hecho de que el hombre hubiera podido valerse por sí mismo durante tanto tiempo en la ciudad infestada de ghouls era notable. Después de todo, era digno de elogio que alguien sin magia hiciera tal cosa. Escudriñó sutilmente al hombre a su lado. Solo en apariencia, su ropa difería de la del individuo promedio, debido al hecho de que básicamente vestía un uniforme de combate. Ella había ayudado al hombre a subir a Rising Earth, así que sintió lo resistente que era su chaleco de combate negro. Junto con los pantalones de combate negros, tenía la impresión de que tal vez el hombre fue enviado desde el ejército. En cierto modo, tenía sentido para ella. Algo tan grande y a gran escala, no había forma de que el resto del mundo no lo supiera. De lo contrario, se sorprendería porque no podía comprender el valor de ocultar algo tan importante como esta catástrofe. Por lo tanto, era probable que el hombre a su lado fuera parte de un equipo de reconocimiento que inspeccionaba la situación antes de una nueva intervención militar. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Y qué sabes de la situación? Ella le preguntó de frente. Por cierto, soy Nanoa Takamichi, presentó. Él la miró por un momento, y por miró, ella quiso decir que realmente la miró. Era como si él no pudiera entender su falta de conocimiento. Independientemente, solo suspiró antes de rascarse la nuca. Mi nombre es Shiro Emiya, proporcionó amablemente. Y en cuanto a lo que está pasando, pensé que yo era el único mago que no podía tener ni idea sobre el mundo iluminado por la luna, pero supongo que estaba equivocado. Sus cejas se fruncieron minuciosamente. Nuevamente, se usó el término magus. ¿Qué fue eso? Quizás fue un término asignado al personal del ejército para los soldados enviados a lidiar con rarezas sobrenaturales. No parecía demasiado exagerado en su mente y, a juzgar por lo informado que parecía ser Shirou, debe haber lidiado con casos similares antes. En lugar de cuestionar a Shirou sobre su terminología, decidió esperar y escucharlo. Soy un mercenario errante que salva a tantas personas como puede, admitió Shirou mientras mantenía la presión sobre la herida de su pierna. Por su parte, todavía se estaba pateando internamente por su error anterior. Shirou continuó su explicación, ignorante de la vergüenza presente en sus rasgos faciales. En este caso, estoy trabajando con un grupo de trabajo especial conocido como Enforcers que se ocupa de la aparición de ghouls. Shirou hizo una pausa y señaló a los muertos vivientes que los rodeaban. Las cosas con las que estamos lidiando en este momento, y sus progenitores. ¿Progenitores? Ella se hizo eco de sus palabras, sin perder el hecho de que los llamados progenitores eran la causa identificada de este desorden enfermizo. Apóstoles muertos, vampiros, por así decirlo, dijo Shirou con toda seriedad. Ella se sobresaltó, sus ojos se abrieron como platos. No conocía el término apóstol muerto, pero sí sabía lo que era un vampiro. Sin embargo, ¿no se suponía que solo eran monstruos del mito y el folclore? No se suponía que fueran reales. Entonces, ¿eres un cazador de vampiros? Ella pidió aclarar. Shirou pareció desconcertado por el título, pero asintió de mala gana porque ese era literalmente el objetivo de su trabajo actual. Honestamente, preferiría que me llamaras ejecutor temporal por el momento. Ella asintió ante su pedido, sin ver ningún daño en ello. Aún así, había muchas más preguntas que quería hacer, como un humano normal se involucró en la matanza de vampiros. Además, la pregunta más importante era cómo él y los otros Enforcers normalmente lidiaban con un brote de ghoul. Ahora definitivamente sería un buen momento para ese tipo de respuesta. Cuanto más rápido se tratara con los ghouls, más vidas podrían rescatarse. Abrió la boca con la esperanza de preguntar, pero Shirou alejó rápidamente su entusiasmo. Detalles más tarde. Shirou entrecerró los ojos y endureció su expresión. El aeropuerto está a la vista. Tenía más preguntas, de hecho, tenía muchas, sin embargo, Shirou tenía razón. Ahora no era el momento. Al igual que Shirou, ahora podía ver la terminal del aeropuerto directamente frente a ella. Tenía una gran franja con una larga pista pavimentada, donde estaban estacionados 6 aviones en sus respectivas terminales. De los 6 aviones, 5 ya estaban dañados o no estaban debidamente asegurados al puente de pasajeros. Esto dejó solo un avión que estaba operativo.
Alrededor del aeropuerto, multitudes de necrófagos golpeaban las vallas de malla de acero. El lugar parecía seguro, pero ella y Shirou se apresuraron a descubrir una brecha en la cerca por la que los ghouls ya se estaban arrastrando. «Maldita sea», escuchó a Shirou maldecir a su lado. Ella apartó la mirada de él con mortificación. Ella fue quien le disparó y le impidió hacer su trabajo. En cuyo caso, ahora era su turno de hacer su parte. La aparición de una supuesta Jewel Seed podría esperar para más adelante. Justo cuando los dos se acercaban al aeropuerto, de repente clavó los talones en el suelo y saltó al techo de un edificio alto adyacente. Rising Earth la siguió junto con Shirou encima. Por su parte, Shirou la miraba con confusión, que pronto se desvaneció en el momento en que ella habló. «Lo siento, pero no voy a llevarte más lejos». Adoptó una postura dura y deseó que Rising Earth depositara a Shirou en la azotea. Se cayó y aterrizó sobre su trasero, pero la caída no fue tan grande que Shirou apenas sintió nada. En cambio, la estaba mirando con incredulidad. «No puedes hablar en serio», le dijo. Ella solo le dio la mirada, una a la que Shirou parecía estar acostumbrado porque su expresión cayó. «Quédate aquí», su tono fue cortante. «Déjame esto a mí». Curación rápida o no, incluso ahora podía ver que la herida de la pierna de Shirou aún no se había curado por completo. Ser capaz de ver el blanco del hueso era una buena indicación, si es que había alguna. Evidentemente, Shirou también podía ver eso, pero simplemente no le importaba. Era como si él no le diera ningún valor a su propia vida con lo decidido que parecía querer pelear con ella sobre el tema. Sin embargo, levantó una mano cuando parecía que él iba a protestar y frunció el ceño. «Suficiente. Estás herido». Había sido entrenada por profesionales en un entorno de tipo militar, por lo que había cierta autoridad en su voz. Ella entrecerró los ojos. «No me hagas noquearte». Tal vez pudo ver que discutir con ella no lo llevaría a ninguna parte, por lo que finalmente suspiró y cedió. Bien, sonaba exhausto. «Pero tienes que bloquearlos a todos. Nadie debe subirse al avión». Obviamente, de ninguna manera iba a permitir que los ghouls salieran de la ciudad y propagaran la infección hacia el exterior. Ella no sería tan estúpida. No cuando el objetivo era claro y conciso. Su mente tomó una decisión. Ella no pensó mucho en la profundidad de las palabras de Shirou. «No hay problema. Puedo manejarlo». Se agachó y se preparó para saltar del edificio antes de que una mano se posara sobre su hombro. Estiró el cuello para ver a Shirou mirándola solemnemente. «Recuerda, bloquéalos a todos». Parecía demacrado, casi dolorido cuando habló. «Derecha. Bloquearlos a todos». Eso no parecía tan difícil. Ella asintió una vez más antes de saltar y dirigirse hacia el aeropuerto. Por una u otra razón, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella se encogió de hombros para alejar la sensación. Aterrizó en silencio en el suelo. El ruido de sus pies fue amortiguado en gran medida por el cambio y la distribución de su peso momentos antes de aterrizar. Rising Earth fue el más visiblemente visible para el sigilo en lo que respecta a las armas, pero en este caso, lo usó como una distracción. Deseando que pasara por su mente, hizo un círculo en la dirección opuesta a donde había aterrizado para atraer a los ghouls. Deslizándose en el aire, se aseguró de golpearlo contra estructuras metálicas para crear el mayor sonido posible. Los ghouls miraron y gradualmente se abrieron paso hacia el exterior. Usando el tiempo en el que los ghouls estaban distraídos, se coló en el aeropuerto antes de llamar rápidamente a Rising Earth a su lado más rápido de lo que los ghouls estándar podían seguir. El aeropuerto estaba tan vacío como pensó que iba a estar. Peor aún, era un desastre. Los papeles yacían esparcidos por el suelo junto con bebidas derramadas y cuerpos destrozados que se aseguró de que estuvieran realmente muertos antes de pasarlos. El sonido de sus tacones golpeando contra el suelo liso era el único ruido que resonaba en el pasillo por el que caminaba. Mejor aún, para evitar que hiciera ruido innecesario, se sentó en Rising Earth para flotar sin hacer ruido. Aparte del ghoul aleatorio con el que se topó, el aeropuerto se sentía como un largo laberinto con pisos superiores e inferiores. Sin embargo, no se perdió porque siempre había tenido un objetivo en mente: la terminal del avión del norte. El único avión que era elegible para volar en ese momento estaba ubicado allí.
En lugar de simplemente bloquear el camino hacia el avión, decidió que sería mejor destruir el avión por completo y eliminar el riesgo. Nuevamente, se sintió curiosa por qué Chirou no lo había hecho a pesar de lo que sabía de la situación. Además, si el objetivo de Chirou había sido evitar que los Ghouls subieran a un avión e infectaran otras áreas, ¿por qué no destruyó todo el aeropuerto? Suponiendo que Chirou fuera del ejército o algún tipo de fuerza armada, entonces debe haber tenido explosivos a mano en algún lugar. Su primer pensamiento fue que Chirou no podía colocar los explosivos por su cuenta porque había demasiados Ghouls alrededor. En cuyo caso, quizás podría hacerle un favor y destruir el lugar con un ataque mágico desde una distancia dada. Reflexionó sobre la perspectiva mientras se abría paso por el interior del aeropuerto, pero se congeló cuando la verdadera respuesta la golpeó en la cara. Podía verlos desde el borde de su visión. Gente viva. Cientos de ellos se apiñaron juntos y directamente a la vista a través de la gran ventana de vidrio de la terminal norte donde los pilotos y los ciudadanos habían hecho una barricada. La ciudad había desaparecido, infestada de Ghouls. En cuyo caso, los aviones eran la única salida real, por lo que no era de extrañar que muchas personas se hubieran congregado para encontrar una salida viable. Con personas vivas todavía dentro del aeropuerto, no era de extrañar por qué Chirou no acababa de destruir el lugar. Mirando dónde estaba la gente, estaba claro para ella que la única razón por la que todavía estaban alrededor y no abordaron el avión era porque había demasiados Ghouls en el camino. Todas las personas vivas estaban detrás de la barricada en el lado de la sala de espera de la terminal del avión. Había una pequeña brecha que tendrían que cruzar para llegar al puente de pasajeros, pero el viaje era precario. Por lo que parece, los pilotos del grupo de supervivientes poseían los medios para abrir la cerradura del avión y operarlo directamente. Sin embargo, al igual que el resto de los sobrevivientes, quedaron atrapados. Al evaluar la situación, no perdió ni un momento más y atacó directamente. Rising Heart apareció como un arma blanca, y no fue solo para mostrar. Su borde podría ser bastante afilado y, junto con su peso, no era una broma asumir que podía matar a alguien con un solo movimiento de un brazo. Melee fue lo mejor para la circunstancia dada. Si disparaba algún tiro mágico, entonces existía el riesgo de alertar a más Ghouls sobre su ubicación. En ese caso, lucha. Sostuvo Rising Heart con ambas manos y se impulsó con energía mágica para aumentar su velocidad. En este momento, debido a la distracción que había hecho con Rising Heart de antemano, solo quedaban 3 Ghouls bloqueando el camino del grupo de personas y el avión. Estaba segura de decir que no tenían ninguna posibilidad desde el momento en que atacó. Con los pies plantados en el suelo, y los Ghouls estúpidamente cerca uno del otro, golpeó a los 3 en la cabeza con un solo golpe preciso. Silencio. Miró hacia el pasillo largo y ancho por el que había venido y respiró aliviada cuando no parecían venir otros Ghouls. Ahora vino un problema completamente diferente. Las personas que se habían atrincherado por seguridad la miraban fijamente con aprensión y asombro. Sin embargo, al ver que ella era una humana y que no parecía tener ninguna animosidad hacia ellos, la gente lentamente comenzó a derribar la barricada que habían levantado. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de algo oscuro. Estaba parada entre las personas que debería estar salvando y el único avión que salía de la ciudad. Recordó las palabras de Chirou y de repente se estremeció. ¿Cómo podría bloquearlos? N no estaba bien. Esto fue horrible. Todo lo que Chirou le había pedido que prometiera parecía estar mal en este momento. Las personas terminaron de quitar la barricada y estaban a minutos de correr hacia el puente peatonal del avión, pero vacilaron cuando vieron que ella estaba parada directamente frente a él. Lo siento, pero no puedo dejarte ir, se obligó a pronunciar las palabras. Ella estaba vacilando. Ella muy bien que ya estaba vacilando. Sin embargo, ya no era una niña pequeña y sabía que debía haber algunos riesgos que aún no había considerado, pero Chirou ya lo sabía. No parecía del tipo que abandona a la gente sin razón. Por eso tenía que detenerlos. Rising Heart estaba sostenido frente a ella, pero no había fuerza en su agarre. De hecho, sus manos estaban temblando, sus labios fruncidos. ¿Qué? ¿Por qué? Oye, no te enviaron aquí para ayudarnos. Esto no puede estar pasando. La gente la miró suplicante, muchos incluso cayeron de rodillas.
De toda la ciudad de personas, solo quedó este puñado de varios cientos que se habían refugiado en el aeropuerto. En contra de su buen juicio, Risingheart bajó de su posición lista para el combate. Ve, cedió ella bajo sus miradas. Date prisa. Mantendré a raya a cualquier ghoul que aparezca. La gente la miraba con tanta gratitud que era difícil mirarlos a los ojos. Además, no era que no pudiera mirarlos a los ojos, sino más bien porque se estaba retractando de su palabra. Los pilotos se dirigieron primero, haciendo una carrera loca hacia las cabinas del avión antes de que el resto de la gente los siguiera rápidamente en una multitud masiva. En verdad, se sentía como si todos hubieran comenzado a empujarse unos a otros para llegar al avión si su presencia no estuviera allí para garantizar su seguridad. Supuso que eso era algo bueno porque había oído que las multitudes en pánico a menudo resultaban en la muerte por pisoteo y eso era algo que no quería ver. Mientras supervisaba a las personas que se movían para abordar el avión y se sentía internamente en conflicto, un niño chocó accidentalmente con ella. Miró hacia abajo y sus ojos se abrieron instantáneamente cuando notó la clara marca de mordedura oculta por un vendaje en la mano izquierda del niño. Ya había visto y escuchado de Chirou lo que significa ser mordido por un ghoul, y por eso, su mente se quedó en blanco. La madre del niño se apresuró a llegar y cubrió la herida de la mordedura con un trozo de tela. A partir de entonces, la madre intentó irse directamente. «Espera, detente», gritó. La tez de la madre palideció considerablemente mientras acercaba al niño en un abrazo. La madre definitivamente sabía que el niño había sido mordido. La expresión suplicante en los ojos de la madre era bastante evidente y la forma en que la madre la miraba ansiosamente era desgarradora. Al igual que ella, todos los que vivían dentro del aeropuerto entendían lo que significaba que una persona fuera mordida. Era como los viejos movimientos de los zombies. Estaban infectados. No podía permitir que el niño abordara el avión, pero eso significaba que tendría que arrancarle a una madre a su propio hijo. El pensamiento la hizo temblar. Esperar. Solo espera. Tal vez podrían obtener ayuda. Esto era la vida real, no las películas. Tenía que haber alguna forma de ayudar en lugar de abandonar sin piedad a todos los infectados. Tal vez Chirou podría tener un método, pero no había garantía. Bloquearlos a todos. La instrucción de Chirou llegó al frente de su mente, haciéndola sentir una sensación de culpa y duda. Si tenía un método para salvar a todos los infectados, ¿por qué habría insistido en que ella los bloqueara a todos? Ella le había prometido que seguiría sus instrucciones, pero ahora aquí estaba permitiendo que la gente abordara la terminal del avión detrás de ella. ¿Qué se suponía que ella hiciera? Experiencia en el campo de batalla o no, este no era un campo de batalla, era su hogar. Tierra. Este tipo de batalla era diferente de todas las batallas que había enfrentado antes simplemente porque ninguna de las personas que deseaban desesperadamente ser salvadas eran enemigos, sino víctimas. Esta fue una guerra de moralidad. Esto era jugar a Dios, elegir quién vive y quién muere sin importar el bien y el mal, y ella era el juez. Gracias. Atrapada en sus cavilaciones, la madre lo tomó como una señal de lástima y rápidamente se trasladó a ella y a su hijo al grupo de personas que se dirigían hacia el avión. La madre y el niño fueron arrastrados rápidamente por la marea de ciudadanos apresurados. «Ah, espera». Ella gritó frenéticamente, pero tal vez al darse cuenta de la situación por lo que era, la madre se negó a responder. Peor aún, había demasiada gente, por lo que era imposible localizar a la madre entre la multitud. Mierda. Mierda. No. Esto fue malo. Sintió una ingravidez crecer en su estómago, un pozo abisal sin fondo. ¿Qué había hecho ella? Además, de repente se dio cuenta de que tal vez había muchos más infectados ocultos entre la multitud de personas que abordaban el avión. Todos querían sobrevivir, y si revelarse como mordidos garantizaría la muerte, entonces nadie lógicamente llamaría la atención sobre sí mismo. Solo había sido una coincidencia que hubiera visto al niño infectado. Nadie más sería tan descuidado en revelarse de nuevo. Entonces ¿ahora qué? ¿Evitar que todos aborden? No había forma de que escucharan. La situación solo empeoró. A diferencia de ella, que había flotado sobre Risingheart, la multitud en movimiento hacía ruido.
Mucho ruido. Una multitud de ghouls apareció al final de la gran sala del aeropuerto. El pánico se produjo rápidamente y ella todavía estaba atrapada en cuál debería ser su curso de acción adecuado. Como resultado, ella simplemente dejó de pensar. Sin embargo, abstenerse de pensar no era lo mismo que entregarle la carga a otra persona. Cálmate. Respirar. Puedes hacerlo. Derecha. Solo concéntrate en la tarea que tienes entre manos. La vida era importante. Nadie debería poder decidir quién vive y quién muere. Además, incluso si esta era la primera vez que estaba lidiando con una infección masiva relacionada con la magia, tenía que haber algún tipo de cura. Ella creía que tenía que haberlo porque no quería pensar en el resultado si no lo había. No valía la pena luchar por ese tipo de futuro. Sus pensamientos se detuvieron, el tiempo pareció congelarse mientras miraba a los ghouls que se acercaban y luego a la multitud detrás de ella. Debería decirles, para advertirles del peligro de que personas infectadas aborden el avión. Tenían derecho a saber. Sin embargo, ¿cómo podría ella? Se produciría más pánico y nadie infectado cooperaría en lo más mínimo. El hecho de que vinieran los ghouls solo hacía las cosas más difíciles. Era una roca y un lugar duro. Frunció los labios y, para concentrar su mente, se pellizcó el costado del estómago. Difícil. Decidió no decírselo por el momento porque se negaba a creer que matar o abandonar a otros infectados sería la respuesta correcta. Hizo una mueca, pero el dolor momentáneo puso su cuerpo en piloto automático. Podía ver a los ghouls acercándose rápidamente y en respuesta, apuntó a Rising Earth para dispararles desde la distancia. Apunta a la cabeza. Tomó en serio el consejo de Shirou y nunca apuntó a ningún otro lado, ya que el daño podía simplemente ignorarse. Mientras tanto, las personas continuaron abordando el avión sin darse cuenta del peligro oculto. Esa gente morirá por tu ternura. Una voz susurró dentro de ella, un resultado directo de su culpa carcomiéndola. La infección fue rápida. Ya había visto la forma en que una mujer se convirtió en un ghoul en cuestión de minutos después de haber sido atrapada cerca del edificio de gran altura en el que conoció a Shirou por primera vez. Además, el hecho de que ella había dudado y había permitido que un pasajero infectado subiera al avión significaba que, aunque tenía buenas intenciones, nada bueno había resultado de sus acciones de ceder el paso a los sobrevivientes. Debería haber mantenido una postura dura. El control que tenía sobre Rising Earth se apretó inconscientemente mientras sentía que sus entrañas se contraían por la duda. Ya no sabía qué hacer. Todo estaba fuera de control y en este punto, un pensamiento vino a su mente. Mata a todos. De repente, sintió que entendía por qué Shirou parecía tan dolorido y cansado la última vez que lo había visto. Quizás ya sabía que la situación llegaría a esto, pero por el bien de salvar a tantos como fuera posible, se obligó a actuar de todos modos. De repente se imaginó qué tipo de expresión haría él cuando finalmente se diera cuenta de que ella no siguió sus palabras y, a su vez, puso en peligro la vida de las personas que abordaban los aviones. En retrospectiva, habría sido mucho más seguro para la gente si se hubieran quedado detrás de la barricada. Después de todo, en el aire, no había escapatoria. Deténgase. Detente ahora mismo. No más. No más pensar. Este no era el momento. Fuego. Sigue disparando. No te equivocaste. Todavía había tiempo. Estas personas aún podrían salvarse de alguna manera. Se puso en cuclillas y niveló Rising Earth a la altura de la cintura. Estaba sostenido por dos equilibradores ubicados en la punta de la boca de Rising Earth, donde dos superficies en forma de cuchilla convergían juntas en la abertura. El poder mágico comenzó a acumularse y condensarse en una bola en la punta de su arma. Se escucharon jadeos de sorpresa de la multitud de personas que aún se dirigían hacia el avión y, por su parte, ella no les prestó atención. Dada la situación, era imposible mantener su magia lejos de la vista común. Era usar su magia y revelarla a la población de la Tierra, o dejar que la gente que dependía de ella muriera. Ella eligió la primera opción. No le importaba si se conocía la existencia de la magia. No ahora. Rising Earth entonó el nombre de su arma, un repiqueteo de energía mágica fusionándose en varias bandas de estructuras en forma de anillo a su alrededor. Fuego. Su ataque no fue nada elegante.
La bola de energía mágica que había reunido y enfocado en la parte delantera de su arma disparó varios rayos de energía que golpearon las cabezas de todos los ghouls entrantes en el frente. ¿Tú, qué acabas de hacer? Se puso rígida y miró detrás de ella. Algo dentro de ella se rompió cuando se dio cuenta de que las personas a las que estaba defendiendo literalmente la miraban boquiabiertas. ¡Vamos!, ella gritó. Sobresaltados por su voz, las personas continuaron abordando el avión hasta que no quedó nadie más que ella misma en la entrada de la terminal del avión. Ella disparó y disparó y disparó, hasta que finalmente no quedó nada. Vacío. El salón abierto ahora estaba vacío. Arrojó raíz inerta a su lado, no dispuesta a sostenerlo por el momento a favor de usar sus manos para estabilizarse contra la pared. Sintió náuseas. Con el tema de los ghouls resuelto, solo le quedaba más tiempo para darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Pasaron los minutos en un tenso silencio y, por su parte, seguía mirando el avión a través de la ventana de vidrio de la terminal de espera del lado norte. Los pilotos fueron los primeros en ingresar al avión, pero por alguna razón, los motores aún no se han encendido, a pesar de lo desesperados que parecían todos por escapar. Un sentimiento de hundimiento pronto comenzó a envolverla, cuando la perspectiva de que algo ya había salido mal en el avión la hizo tragar saliva nerviosamente. No se suponía que las cosas salieran de esta manera. Un sonido de gemido entró abruptamente en sus oídos y estaba cerca. Demasiado cerca. Giró sobre sus pies para ver a un ghoul que había estado escondido debajo de un asiento de espera llegar repentinamente frente a ella. Es cierto que se lo había perdido en su falta de atención, y apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pato, una voz llevada por el viento. ¿Qué? La confusión la golpeó primero, pero el instinto la impulsó a seguirla. Se dejó caer al suelo y sintió una ráfaga de aire y poder pasar silbando por encima de ella. La luz brillaba con el rabillo del ojo, reflejada por una superficie de acero endurecido. El ghoul frente a ella dejó escapar una mordaz ahogada antes de caer inerte sobre el objeto que lo inmovilizó por la cabeza contra la pared del fondo. Abrió y cerró la boca, su garganta repentinamente sintiéndose seca. Suave y prístino, estaba muy lejos de todo lo que hubiera esperado de un proyectil. Era una espada retorcida. Más que eso, la magia inundó su forma desde la punta hasta el pomo. Fue mágico. Una magia que se recordó a sí misma era muy rara de encontrar en la tierra. Su cabeza se giró hacia la dirección desde donde se lanzó la espada, y fue allí donde vio la forma de Shiro en el pasillo. Un arco negro casi más largo que él era alto, estaba sujeto firmemente en sus manos. La herida en su pierna se debió a una férula improvisada. Ella no tenía palabras. Se olvidó momentáneamente del asunto en cuestión, cuando de repente se dio cuenta de que Shiro era como ella. Uno de los raros humanos en la Tierra que nació con la habilidad de usar magia. En palabras de la Oficina Administrativa del Espacio-Tiempo, un terrícola excepcional. Perdón por la actualización más corta. Los exámenes finales han comenzado oficialmente y tuve que asistir a una sesión de revisión del curso hoy para prepararme para el primero. Comenzará a estar ocupado en las próximas semanas, pero si manejo bien mi tiempo, las cosas deberían ir bien independientemente. Espero lo mejor, y gracias por leer. Próxima actualización. Destino en el tiempo. P. Untreon. com/Parcasius.